Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí al jinete, que es el vaquero o ranchero que va arriba del caballo. Mide 25 centímetros de alto. Ahí está, vean. Mide 25 centímetros de alto. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que si no estás suscrito te animes a suscribirte y que le des a la campanita cuando yo suba, para que te avise cuando yo suba un nuevo tutorial. Vean, va en proporción al caballo. Me gustó muchísimo. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Vean. Ahora sí que sí quedó bonito al lado del caballo. Hola, buen día. Vamos a comenzar la semana haciendo el jinete del que hicimos el caballo y entonces ahora vamos a hacer el jinete. Y voy a hacer la silla de montar. Espero que sí me salga. Y qué más. Espero que le guste a la clienta y vamos a ver. Va a medir 25 centímetros más o menos, sin gorro. El sombrero es aparte, ¿no? Para eso estoy utilizando estambre angorita. Me piden en milímetros el ancho del estambre. La verdad, no lo sé. Yo compro a granel. Discúlpenme, no sé ese dato. Ahora sí que ahí se los debo. Yo lo compro así, pido que es angorita y ya me lo venden así. ¿Ok? Casi es el grosor de abuelita. Es un poquito más delgadito que abuelita, pero una cosa de nada. Para que te des cuenta qué tipo de grosor es el estambre. Vamos a ocupar color carne para lo que es la cabeza, las orejas, las manos. Voy a utilizar blanco para la camisa del jinete, café oscuro para el pantalón. Voy a utilizar este café para las botas. Y voy a combinarlo con este beige para también el gorro. El sombrero también va de este tono y unos detallitos en las botas. Y en la planta de la bota va en café oscuro del pantalón. Voy a ocupar este café para el cabello del jinete. Es que les iba a decir que es charro, pero pues sí, parece que es charro o vaquero, ¿sale? Voy a utilizar estambre negro para hacerle orilla a los ojos con el color blanco también. Vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros. Ahí está. Voy a utilizar este adorno para el gorro en color plateado. Tú lo puedes utilizar en color plateado o dorado. Ese es al gusto, pero yo voy a usar este en plateado, miren, para que lo vean mejor. Este ya lo había usado para el mariachi. Este lo compré en Temu. Vete a mi canal y en compras, ahí vas a encontrar el link, el video y el link de donde lo conseguí. Nada más lo he conseguido ahí, no lo he conseguido en la parisina o en otro lado, pero si tú eres de otro país, ahí lo consigues. Voy a necesitar listón rojo. Yo le voy a poner este vino, para la camisa. Voy a necesitar un circulito pequeño de madera, o si no tienes madera, de cartón o algo así. Vean, voy a ocupar, es que la quiero brillosa, así. Voy a usar pedrería para que quede brillosa la hebilla.
Así, vean. Y así queda mi hebilla. Luego, voy a ocupar, dos ojos de 1 centímetro de diámetro. Yo tengo estos redonditos. Quiero que se vea tierno con estas manchitas en los ojos. Y entonces voy a ocupar un par. Voy a ver si estos, pero yo creo que sí, que redondos, para que agarre otra forma la carita. Y relleno. Voy a poner banderillas para el soporte del muñeco. Voy a ocupar 3 banderillas. Ok. 2 para las piernas y 1 para la cabeza. Si es para un niño, no te sugiero que le pongas esto. Entonces, ahora sí que lo puedes dejar sin banderillas, aunque se va a caer todo, pero pues es que no hay otra forma. Venden unos soportes en Temu que creo que son más fáciles de utilizar. Esos te los recomiendo, pero esos sí los tienes que buscar y pones soporte muñeco y te sale. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con los brazos. Ok, miren, ya terminé el primer bracito. Entonces, vamos a comenzar tejiendo con color carne el brazo. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Ahí está. Espérenme. Ahí. Va 1, 2 y en la segunda 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 vamos a hacer en la 2 y 3 punto por punto. Subo cada vuelta, la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 2 y 3. Miren, ya terminé la 2. Aquí empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 3. Subo con una cadena y hago punto por punto. 6 puntos bajos. Y antes de cerrar la vuelta vamos a cambiar el color a color blanco. Ahí está. Ahí. Aquí. Voy a cerrar, pero vamos a cortar el estambre. Y tomamos el color blanco. Ok. Doblamos la punta del color blanco, jalamos y cerramos la vuelta. Jalo el carne y hacemos un amarre. Ok. Así, hago otro amarre y ya quedó. Entonces, ahorita relleno la manita. Espérenme. Es que si no, estos no me dejan tejer. Yo me ayudo con la punta de las tijeras, pero porque son chatas las puntas. No tienen puntiaguda. Ahí está. Ok, de la vuelta 4 a la vuelta 15 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo y vayan rellenando conforme vayan avanzando para que no les cueste trabajo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Lo tejo y rematamos. Y hacemos los 2 bracitos. ¿Ok? De la vuelta 4 a la 15, punto por punto y regreso. Ok, miren, ya quedaron los 2 bracitos. Y entonces no lo relleno hasta arriba. Dejo como 3 líneas para no rellenarlo.
¿Ok? Entonces, lo hacemos a un lado y vamos a hacer las piernitas. Para las piernas necesitamos voy a comenzar con el café oscuro. La primera pierna se remata, la segunda no. Y vamos a hacer esto. Tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Un aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Te sugiero que si no entiendes alguna de mis indicaciones, en mi playlist hay uno que es curso básico, que son puntos básicos para tejer un amigurumi, ¿ok? Escúchalo y aprende un poquito de mi terminología y ya. Que es mi nomenclatura, algo así se llama, ¿no? A ver, cerramos con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 3, hago una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Lo tejo y me da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer esto. Voy a cambiar el color. Acuérdense, antes de cerrar la vuelta, cortamos y cambiamos el color a color beige. A doblamos la punta, cerramos la vuelta, jalo el café y hago el amarre. Así. Entonces, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y antes de cerrar la vuelta cambio a color a este cafecito. ¿Ok? Ok. En la vuelta, pongo una regla porque siempre me pierdo. En la vuelta 5. Ya metimos el otro color. Ay, espérenme, está muy oscuro. Ahí está. Vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. 4 disminuciones. Vamos a hacerlas así. Disminuyo y jalo otra vez. Disminuyo y jalo otra vez. ¿Ok? Van 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado y me da un total de 14 puntos bajos. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y tejo 2 disminuciones. Estas son normales. Ok, va 1, 2, 5 puntos bajos. En la anterior fue porque no quiero que se mezclen los colores. 4 y 5. O sea, que quede alineada el color y que no se meta un color con el otro. Por eso los hice diferentes. A esta parte me refiero. ¿Ok?
Entonces, y me da un total de 12 puntos bajos. De una vez hacemos la vuelta 7. Hago una cadena, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 2 disminuciones. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cerramos. Antes de cerrar, cambiamos a color café oscuro. ¿Ok? Lo cambio de color, relleno y regreso. Ok. En la vuelta 8 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Si es tu primer piernita, rematas. Si es la segunda, no rematamos. ¿Ok? Entonces, tejemos las 2 piernas y regresamos. ¿Sale? De la vuelta 8 a la 18. Ok, miren, ya tengo las 2 piernitas. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer esto. En la vuelta 19 vamos a unir las 2 piernas. Estaba pensando ya no poner el sostén del muñeco en las piernas, porque adivinen que quiero que se suba el caballo. Entonces, si le pongo el sostén para que no se muevan las piernitas, no se va a poder. Entonces, mejor no le voy a poner nada. Miren, en la cabeza sí, pero en las piernas no. Vuelta 19. Hago una cadena, un punto bajo, 2 cadenas y alineo, queda aquí y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en las 2 cadenas tejo 2 puntos bajos. 1, 2 y tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y ya quedaron unidas. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, luego en las 2 flotantes, cadenas flotantes, tejo punto por punto, son 2 puntos bajos, luego tejo 10 puntos bajos en la segunda pierna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre los 2 puntos bajos que tejí en las cadenas. Luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado la vuelta.
y me da un total de 24 puntos bajos, ¿ok? De la vuelta 21 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 24 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y cambio a color blanco, ¿ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Así. Ok, miren, estoy pensando si sí ponerle el soporte, pero nada más las piernas, no a la cadera. Entonces sería cuestión de así, cortar, porque se están doblando. Entonces nada más lo pongo en las piernas y ya. Así. Ahí está. Ay, lo puse chueco. Así. Ahí está. Entonces, así ya quedó. Miren, el soporte. Y aquí le voy a poner un poquito de pegamento. De silicón líquido. Así. Para que no se salga. En este lo levanto tantito. Así. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir tejiendo. Ok. En la vuelta 25 y 26 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Y vamos a regresar. Ok. En la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 28 a la 33. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 34 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tomo un brazo, lo parto a la mitad, lo doblo y lo atravieso. Vamos a unirlo por 2 puntos bajos. 1 y 2. Tejemos otros 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tomo el otro brazo, lo parto a la mitad, lo atravieso por 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. Y ya quedó. ¿Ok? Ok. En la vuelta 35 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución 6 veces. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vayan rellenando conforme van avanzando, ¿ok? Lo tejo
y regreso. Ok, en la vuelta, ay, perdónenme. En la vuelta 36 vamos a cambiar a color carne, ¿ok? Es que creo que me levanté la uña. Ok, en la vuelta 36 cambio a color carne y regreso. Ok, en la vuelta 37. Ah, no, vuelta 36, perdónenme, voy en la 36. Hago una cadena y tejo 6 disminuciones. Vamos a hacer esto. Hago la disminución y luego vuelvo a hacer el punto. Disminución y jalo los dos. Lo hago 6 veces para que el color no se mezcle con el blanco ni el blanco con el carne, ¿ok? Disminuyo y luego jalo otra vez, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. O sea, me refiero a repetir eso 6 veces y regreso. Ok. En la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Todas las vueltas las cierro con el punto deslizado. Por si se me olvida mencionarlo, ustedes ya saben. ¿Sale? Ay, 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 ay. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Cierro con un punto deslizado la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. Ay, perdón. Ok. De la vuelta 41 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Tejemos 30 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Yo marco porque me distraigo, ¿sale? Y siempre me pierdo. Entonces, lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 52, no, 51. En la vuelta 51 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso, pero ya voy a poner el sostén de la cabecita, ¿ok? Entonces pongo el sostén de la cabeza y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, en la vuelta 52 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces, 2 puntos bajos, una disminución y al terminar cierro con un punto deslizado.
Miren, el palito está aquí en medio. Le puse un poquito de silicón para que no se salga. Y listo. Sigo rellenando y sigo tejiendo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53. Vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 es la última. Vamos a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ay. Así. Ay. Ahí está. Lo tejo, remato y dejo suficiente estambre para cerrar el circulito. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Ahora vamos a cerrar el círculo. De adentro hacia afuera atravieso las cadenas que quedaron expuestas aquí. Así. Así. Aquí. Y vamos a jalar. Y se cierra el circulito y rematamos. Ahí está. Y vuelvo a rematar. Clavo y mando para acá. ¿Ok? Y ya quedó el muñequito. ¿Ok? Estaba pensando en que vamos a hacer unas tiritas aquí que sean los puños de la camisa, el cuello, y vamos a hacer como que está doblado el pantalón. Pero, yo creo que le meto otro tono de café para que se vea bonito y se vea diferente, o no sé, estoy pensando si meterle del mismo tono, porque ya se vería mucho, ¿no? Entonces, veo si tengo otro tono de café. Ok, miren, ya hice el puño y ya hice lo del pantalón. Ah, me falta el cinturón también. Miren, para el puño vamos a tejer en color blanco 10 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo dobles puntos bajos. Es con lazada, clavo y jalo los 3. Y lo tejo 10 veces. ¿Ok? Uno por cada punto. Y vamos a rematar dejando estambre para unirlo. Entonces, esto lo vamos a hacer igual en las piernas, pero en las piernas vamos a tejer 16 cadenas más una y en color café. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, es nada más que una, en el puño son 10 cadenas y en la parte de abajo son 16. Ay, espérenme. Miren, dejo poquito estambre para rematar. Remato y vamos a ensartar. Así. Y vean. Voy a poner un poquito de silicón líquido. Aquí. Ok. Y hago esto.
Le doy vuelta. Y vamos a coser una orilla con la otra. Así. Y rematamos. Yo en mi caso voy a hacer un amarre con esta puntita que quedó aquí. Otra vez. Y ya quedó. ¿Ok? Miren, yo había pensado en ponerle aquí una piedrita. Estoy pensando en ponerla en dorado. ¿Para qué? Vean. Que quede como un botón de la camisa. ¡Ay! Ahí está. Ahí. Y del otro lado también. Ahí. ¿Ok? Entonces, también voy a poner botones aquí. Pero la camisa, y es que lo estoy haciendo antes del cuello, para que la camisa agarre forma. ¿Qué vamos a hacer? Pero esto lo vamos a hacer con hilo de coser negro. Entonces, hago lo de aquí abajo, que son 16 cadenas más una. Hay 16 cadenas en color café. Y hago lo mismo. 16 cadenas más una. Y tejo 16 puntos bajos dobles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¡Ay! Espérame. 21 no, eran 16. 2, 4, 6, 8, 10, 16 y 17. Ahí está. Y entonces, a partir de la segunda cadena, tejo puntos bajos dobles. Lo tejo y lo pego así como pegué el puño, pero en las piernitas. Ok, vamos a hacer el cinturón. Vamos a tejer, ¿qué serán? ¿Qué serán? 30 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voy a ver. Sí, 28 cadenas. Sí, 28 cadenas más una. Y voy a tejer a partir de la segunda cadena 28 puntos bajos. Lo tejo, remato, dejando un poco de estambre también para cerrar como lo hicimos en los puños y en las orillas del pantalón. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya hice el cinturón, pero no lo he pegado. Vamos a bajarlo tantito. En esta parte de en medio voy a clavar el estambre negro. Iba a ponerle de coser, pero adivinen qué, se desaparece. Entonces mejor le puse estambre. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Punto atrás. Y tiene que quedarme en medio donde salió.
queda en medio el de salida. Así. Ok. Así. Procurando que quede derechita la línea. Ok. Así. Y vean. Y le voy a hacer hasta arriba. Por eso no he hecho el cuello. Primero hago esto y luego hago el cuello. Lo puedes hacer en color café si quieres que combine con el pantalón y con todo. Ok, yo en mi caso lo hice en negro. Ahora. Ok. Miren, aquí hago esto y me voy a un lado de la línea. Y entonces bajo y brinco. Ok, ahí está. Y voy a hacer esto. Punto atrás y luego paralelo al punto siguiente a de lo que yo agarré. Procurando que quede derecho. A veces me brinco 2 líneas, 2 vueltas porque acuérdense que cuando uno va tejiendo va como girando. Miren. Ok. Así. Aquí. Y aquí hago esto. Remato aquí. Corto al ras. Y vamos a pegar el cinturón. Espérenme. Así. Ahí está. Y pongo tantito silicón. Levanto con los 2 dedos y lo acomodo. Hago lo mismo acá atrás. Levanto y muevo. ¿Ok? Ahora, que procuren que quede así, como vamos a pegar botones y voy a pegar la hebilla. Ahí está. Ay. Y voy a pegar los botones. Ahí. 2, 3. Y 4. Va 1, 2, 3, 4. Así. Ahora vamos a hacer el cuello. Ok, miren, los ojos van entre la vuelta 46 y 47,
pero no se preocupen, los voy a pegar, pero lo voy a mencionar en mi video, ¿ok? No se me preocupen. Ahí. Y voy a ocupar los ojos de 1.2 centímetros de diámetro, porque los otros quedaron muy pequeños y se ve raro, se ve muy raro. Ahí está. Entonces, vamos a hacer el cuello. El cuello va en color blanco. Lo hago a un lado tantito. Ay, me encantó los adornitos. Se ve bien chistoso. Vamos a hacer, a ver, 12 cadenas. 3, 4, 5. 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a medir. Sí, son 12 cadenas. Luego tejo 2 cadenas más y en la cadena 3 vamos a hacer un punto alto. Hago otro punto alto. Luego tejo puntos bajos dobles. Tejo 8 puntos bajos dobles. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hago 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Ok? Y voy a rematar, pero dejando algo de estambre para poder cerrar. Ahí está. Entonces, vean. Voy a ensartar. Así. Y voy a hacer esto. Lo paso por detrás. Y hago esto. Vuelvo a pasar ahí mismo una puntada y remato de una vez. Vuelvo a rematar. Ahí está. Y lo mando a otra parte. Clavo en el cuello y lo mando a otra parte. Y entonces voy a pegar un poquito del cuello. Ahí está. Dejen corto este. Ahí está. Y va el cuello así. ¿Ok? No sé si ponerle aquí. Sí, en los picos del cuello voy a poner este botoncito.
¿Sale? Es que había pensado ponerle este adornito aquí. No sé cómo vean. Sí, ¿verdad? Se va a ver bonito. Entonces, déjenlo corto y lo pegamos con silicón. Dejen, a ver. Así. Es que creo que se va a ver más bonito así. Entonces, así. Que sea como traje de semicharro. Le digo semicharro porque creo que hay de gala, de semigala y no sé qué. Pero disculpen mi ignorancia, pero así se va a ver bonito. Ok, dejen, pego bien esto. Y tengo pinzas, pero ahí está. Y del otro lado hago lo mismo. ¿Ok? Ok, miren, hice un moño y lo voy a pegar aquí. ¿Ok? Tiene que ser un poquito grande. Sé que me van a decir que está exagerado. No. Los de charro van grandes los moñitos. Y quedaría así bonito. ¿Ok? Me gusta más así que se vea grande para que luzca como un buen jinete. ¿Ok? Vean. Ya vamos, gane. Dejen, alejo. Me falta hacer las orejas. Las orejas las vamos a hacer en color carne. Lo hago a un lado tantito. Y vamos a hacer esto. Tejo 3 cadenas. Y en la primer cadena hago 6 puntos altos. A ver si me queda. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Jalo y ya quedó. Vamos a dejar suficiente estambre para poderlo unir a la cabeza. Entonces, ya quedó la oreja. Hago esto y vamos a hacerla aquí. Miren, tomo de referencia el ojo y que quede a la mitad del hombro. La estoy pegando totalmente a la cabeza. Así. Así. Y aquí rematamos. Si se te hace muy grande la oreja, puedes hacerlo con puntos dobles bajos o con punto bajo. Ahí sí es al gusto. Yo lo voy a dejar así. Y hacemos la otra oreja igual. Y la pego igual. ¿Ok?
Sí quedó. Ok, miren, ya quedó. Ahora, la nariz. La voy a hacer a la parte de abajo de los ojos. Estoy tejiendo en con doble estambre. Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia la misma dirección, voy a pasar y voy a envolver los que puse en vertical. Ok. Así. Y aquí remato. Clavo y lo mando a otro lado. Entonces, ya quedó. Me falta poner el cabellito. Ok, vamos a hacer el cabello. Ok, yo utilizo este tono de cabello. Tú puedes usar el que tú gustes, dependiendo a tu pedido o a lo que quieras hacer. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y regresamos. Ok, vamos a tejer la vuelta 7 y 8 punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. En cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, miren. Ya que tengo esto así, bueno, yo creo, bueno, te los voy a enseñar para que tú lo hagas en un futuro con otro muñeco, pero en este caso yo te lo hago. Aquí necesito marcar aquí.
enfrente de la oreja. Y la otra es donde yo empiezo. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 9, vamos a hacer esto. Dejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en la segunda cadena empiezo a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. ¿Ok? Y aquí, donde empecé la cadena, me voy al que sigue. Un punto deslizado. Y tejo otro punto deslizado. Y subo con una cadena y ahí mismo empiezo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 puntos bajos, 2 puntos deslizados y aquí hago 5 cadenas. 3, 4, 5. Y a partir de la segunda cadena dejo 4 puntos bajos. 3, 4. Y donde dejé la marca hago un punto deslizado. Y voy a cortar y remato. Vamos a ver si nos salió. Dejen, quito la marca. No. Ok, a ver. No, sí, ya quedó. ¿Ok? Así. Entonces, miren. Vamos a tejer una cadena. Sin soltar las puntas voy a jalar. Ahí está. Y me da una orejita. Y vean. Aquí, en donde terminé, dejo 1, 2. ¿Sí son 2? ¿O es 1? A ver. No, dejo solamente un punto bajo. Ok. Dejo un punto y en el que sigue. Clavo y vamos a tejer. Ahí mismo hago la primera cadena. Y ahí mismo hago el primer punto bajo. Tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 puntos bajos. ¿Ok? Esta es la vuelta 10. Ok. Giro el tejido y de la vuelta 11 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 19 puntos bajos en cada vuelta. Dejen marco. Cada vuelta giro y subo con una cadena. ¿Ok?
lo tejo y regreso. No vayan a rematar para ver si no nos hace falta más vueltas. De la vuelta 11 a la 16. Que casi estoy segura que va a ser a la 17, pero vamos a ver. Punto por punto. ¿Sale? Miren, ahorita vamos a hacer juntas esta vuelta. Así. Aquí. Es el último punto. Giro. Vuelta 12. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Así. Lo tejo y regreso. Hasta la vuelta 16. Ok. No, sí quedó. Miren, en la vuelta 16 sí quedó. Entonces, vamos a rematar. Remato. Les enseño todo el proceso para las que se animen a hacer sus propios amigurumis. Lo puedan sacar ideas para hacer los suyos, ¿ok? Acuérdense que yo les doy la base y ustedes ya hacen los cambios necesarios de sus figuras, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a esconder. Ya saben, primero se clava la aguja. Así. Y luego se ensarta. Y lo mismo hacemos con esta. ¿Ok? Así. Y vamos a pegarlo. Con mucho cuidado vamos a pegarlo. Primero pego el frente. Así. Y ahorita le ponemos a la parte de atrás. Ahí está. Ok, voy a pegar las patillas, pero voy a necesitar 2 alfileres. Para que se sostenga. Así. Y vean. Así. Y lo pego al frente de la oreja. Pongo el alfiler. Y esta parte voy a hacer esto. Vean, queda como arrugadito, no se preocupen, queda mejor. Entonces, levanto. Y levanto. Así. Y entonces, con mucho cuidado, voy a bajar, bajo, bajo, bajo. Y queda así. Si ves que te falta, ponle otro poquito. Y así queda. Miren. Puedo poner más alfileres. Aquí.
Ahí está. Lo dejo ahí para que seque un rato y vamos a hacer... Vamos a hacer Ay, le iba a poner cejitas. Vamos a hacer las cejitas. Necesito poquito estambre en el tono del cabello. Van a quedar un poquito pegadas al cabellito, porque creo que me falló ahí un poquito. Y vean. Y aquí las dejo. Así. Me voy del otro lado. Dejen, me voy uno más acá. Y uno abajo. Y hago esto. Y lo mando a otro lado. No, sí quedó. Voy a ponerle chapitas con rubor normal. Ya más nos faltaría faltaría el gorro. ¿Ok? Ok. En la vuelta, bueno, no en la vuelta. Vamos a comenzar a hacer el gorro. El gorro lo voy a hacer en este tono. Sí. A ver. Y... sí, en este. Y vamos a ver. Ay, espérenme que todo se me llena de silicón. Ok, vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Ahí está. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 hago una cadena, 4 puntos bajos, un aumento.
6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4, el aumento. Cierro con un punto deslizado la vuelta. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Vamos a tejer la vuelta 7 y 8 punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. ¿Saben qué? Vamos a agregar 2 vueltas más. La 9 y 10. Punto por punto. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. 36 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Van 2 y un aumento. Esos sonidos que oyen es mi chaparrita que está roncando. ¿Sale? Lo tejo, oigan, y regreso. Por toda la vuelta. No es necesario que cuenten. 2 puntos bajos, un aumento, tomando la parte de adelante de la cadena. Ok. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. Pero ahora sí tomamos el punto completo. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, ahora vamos a tejer vuelta 13 y 14 punto por punto. Lo tejo y regreso. Ahí está. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Si se fijan, no les he dado el número exacto de los puntos. No importa. Eso no importa. Hagan las indicaciones y les va a salir. ¿Ok? Entonces, vuelta 13 y 14, puntos bajos, punto por punto y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a rematar. Así. Estoy pensando si ponerle este adorno. ¿Cómo ven? O coserle algo café. Así. Creo que se vería mejor el café. Entonces voy a coser unas figuritas en el café. Y creo que voy a usar el café oscuro, porque el café claro se perdería. Y entonces vamos a bordarle algo. Como unos triangulitos, algo así. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar aquí. Y cada 2 vueltas, o sea, a 2 vueltas de altura, vamos a hacer esto. Así. ¿Ok? Lo estoy haciendo así al tanteo, lo voy a seguir haciendo y regreso.
Ok, miren, ya quedó. Ahora, yo creo que hago la silla de montar aparte para que no sea tan largo este video, pero vamos a ver cómo quedó. Ok, miren, ya quedó. Espero que te haya gustado mi vaquero. Más bien es como, pues sí, es un jinete. Vamos a ver si puede. Ahí, dejen, lo coloco, espérenme. Ok, miren, así quedó. El vaquero mide 25 centímetros de alto, más lo del caballo, yo creo que ha de medir como 45 centímetros de alto. Me encantó. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. En otro tutorial aparte voy a hacer la silla de montar y lo que son las cuerdas y todo eso. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.